Hola a todos, bienvenidos de nuevo con nosotros en otro episodio de Militar Tech Zone. El Messerschmitt Bf 109 fue el caza estándar más importante de la Luftwaffe. A finales de 1940, la Luftwaffe introdujo esta nueva versión en la serie Messerschmitt Bf 109. Según el antiguo alfabeto fonético alemán, la F se pronunciaba como Friedrich, mientras que en el alfabeto de la OTAN actual correspondería a Foxtrot. Muchos pilotos opinaban que la mejor variante del Bf-109 era la F. Franz Stigler dijo que prefería el Bf-109F porque, en opinión de los pilotos, volaba bien a gran altitud y era rápido como la mayoría de los cazas. Además, contaba con una velocidad de ascenso superior y podía ejecutar picados muy efectivos. Sobre todo, infundía confianza a los pilotos. El experto en aviación de caza alemán, Günther Rall, comentó después de la guerra que la Bf-109F era su caza ideal. Pero, ¿es esto realmente cierto? Hoy vamos a analizar si esta evaluación es precisa. Después de todo, hubo críticas hacia la variante F, incluso entre los pilotos de caza. Por ejemplo, el experto en aviación de caza Adolf Galland condenó el armamento de la Bf-109F como un retroceso inaceptable. Con cada nueva variante de motor, la Luftwaffe planeaba una nueva versión. Por lo tanto, la F no fue una reacción a los cazas aliados como el Spitfire, que ya tenemos un video que habla de él. Os dejo el enlace abajo. El principal periodo de uso de la Bf-109F fue en los 18 meses desde principios de 1941 hasta mediados de 1942. Se desplegó en 3 grandes frentes aéreos. En el llamado Frente del Canal, donde los británicos Spitfire, Meca-5 eran los enemigos más peligrosos. En el Frente Oriental, donde se enfrentó a 5 tipos estándar de cazas soviéticos, siendo el más peligroso el Yak-1, y en la región del Mediterráneo, especialmente sobre el desierto de África del Norte y en el área de operaciones de Rommel, los Spitfires también eran los enemigos más peligrosos. La sustitución de la Bf-109F comenzó en el verano de 1942, cuando fue reemplazada por las versiones más nuevas, la Bf-109G, también conocida como Gustav. Sin embargo, no solo hubo una variante del Friedrich, sino que, como era habitual en la época, hubo 6 submodelos de la F, desde el F1 hasta el F6. Estas variantes se diferenciaban principalmente en el armamento y el motor. Las versiones más importantes fueron el F2, que representaba el 39% de todas las Friedrich, y el F4, con un 54% de participación. ¿En qué se diferenciaba esta variante de su predecesora, la E-1000? La aerodinámica de la máquina se mejoró respecto a el E, con un acarenado del motor más aerodinámico. También se mejoró significativamente la construcción del radiador. Estaba más hundido en el fuselaje, pero aún así permitía una mayor disipación del calor. Además, se redujo la resistencia aerodinámica al eliminar las estrías en el estabilizador vertical. Los alerones y las superficies de control también fueron modificados para mejorar la resistencia al aire. Las alas se redujeron de 16,33 metros cuadrados a 16,1 metros cuadrados, disminuyendo la envergadura de las alas en 55 centímetros. Especialmente importante para las características de vuelo de la Friedrich fue el redondeo de los extremos de las alas, siguiendo el ejemplo del Spitfire, lo que mejoró significativamente las capacidades de maniobra de la máquina. Errores técnicos ocurrieron, y constructores como Willy Messerschmitt gozaron de un estatus elevado. En este caso, fue al revés, ya que,
Willy Messerschmitt inicialmente se opuso a las mejoras, probablemente temiendo pérdidas de velocidad menores. El antiguo piloto de pruebas de la Luftwaffe, Heinrich Bobard, escribió que al evaluar los diferentes componentes del rendimiento de vuelo de un modelo, se parecía que se daba cierta prioridad a la velocidad. A pesar de algunas desventajas, como los tiempos de giro más largos en comparación con el Spitfire, parecía que era difícil tomar siquiera pequeños pasos que pudieran implicar sacrificios en términos de velocidad. La introducción de los extremos de ala en el Bf-109F, que mejoraban las características de picado, fue difícil de implementar. En general, parece que había reticencia a cambiar los conceptos, y uno se pregunta si realmente eran tan buenos. ¿Pudieron los expertos de la Luftwaffe imponerse a los constructores? El conjunto de estas medidas permitió una reducción significativa de la resistencia aerodinámica, ya que el coeficiente de resistencia del aire disminuyó de 0,026 a 0,023. Otro cambio importante y debatido fue el armamento, el Bf-109, que contaba con dos ametralladoras MG-17 de 7,92 mm sobre el motor y dos cañones de 20 mm MGFF en las alas, provenientes de la empresa suiza Oerlikon. La Bf-109F recibió un nuevo cañón, el MG-151 de la firma Mauser, que disparaba a través del motor, por lo que se retiraron los cañones de las alas. En muchos aspectos, el MG-151 era mejor que el MGFF, que aún se basaba en desarrollos de la década de 1920. Sin embargo, la potencia de fuego del Bf-109 disminuyó inicialmente, debido a que tenía un cañón menos. Además, aunque el MG-151 disparaba más rápido y tenía una mejor balística, el calibre de 15 milímetros era relativamente pequeño, lo que resultaba en proyectiles más pequeños y una menor eficacia en comparación con el MGFFA. Algunos pilotos de caza estaban insatisfechos con el cañón motorizado, y expertos como Adolf Galland y Walter Osau protestaron contra. El Galland calificó el cambio de armamento como un retroceso inaceptable, ya que, en su opinión, debilitaba la potencia de fuego del Bf-109. Osau y otros también protestaron en defensa de la nueva armamentística. El entonces experto de la Luftwaffe, Werner Mörs, argumentó que con el nuevo cañón se disparaba de manera más precisa y que era mejor que desperdiciar munición con armamento de ala al disparar de forma imprecisa. Parece que la discusión se calmó con la introducción del calibre de 20 milímetros en el MG-151, especialmente cuando más tarde los expertos en caza también expresaron opiniones positivas sobre esta arma. La eliminación de los cañones de ala también contribuyó a mejorar la aerodinámica del Bf-109. Poco se cambió inicialmente en el motor de vuelo. El Bf-109F2 tenía el mismo motor que las últimas variantes. El Emil tenía un motor DB601N, con una potencia máxima de 1.250 caballos de fuerza. Este motor funcionaba inusualmente con combustible de 100 o 96 octanos, dependiendo de la medición, mientras que los motores de la Messerschmitt 109, antes y después de él, generalmente usaban 87 o 92 octanos. Dado que el nuevo motor no cambió del Bf-109E7 a el F2, se puede evaluar bien lo que las modificaciones aerodinámicas en el Bf-109F aportaron. El E7 con el DB601N alcanzaba los 570 km por hora, mientras que el F2 con el mismo motor llegaba a 615 km por hora, lo que representaba un salto considerable de 45 km por hora. El Bf-109F4 recibió el mejorado
DB601E, que rendía 1.350 caballos de fuerza, permitiendo a el F-4 alcanzar incluso los 635 km por hora. A veces se afirma que el F-4 era aún más rápido, pero los expertos que conocen bien la historia del Bf-109 son escépticos, ya que 635 km por hora son bastante rápidos para un avión con esa potencia de motor. Además, al principio hubo dificultades técnicas con los motores, por lo que fueron ligeramente reducidos para evitar daños. En comparación con los cazas aliados, el Bf-109 estaba en ventaja. El Spitfire Mecha Simtos alcanzaba un máximo de 596 km por hora y el soviético Yak-1 llegaba a 560 km por hora. Especialmente la comparación con el mejor caza aliado de la época, el Spitfire Mecha Pinto, muestra que el potencial de rendimiento de el 109F era, como se ha demostrado, muy alto. Con un motor comparable, el Bf-109 era más ligera y por lo tanto ascendía más rápido. Solo la ventaja en maniobras del Spitfire se mantenía. El Bf-109F tenía excelentes características de manejo y tiempos de giro reducidos, lo que redujo la brecha con el Spitfire en cuanto a maniobrabilidad. El Bf-109F mostró un desempeño sobresaliente contra la Unión Soviética, con la Luftwaffe reportando 9.416 victorias desde el 22 de junio de 1941 hasta el 30 de abril de 1942, aunque perdió 730 Bf-109 en total. Excepto en algunos casos, el Bf-109F fue el modelo utilizado. Contra los aliados occidentales, la situación no era tan favorable, aunque seguía siendo buena. Sobre Europa Occidental, la Luftwaffe volaba casi exclusivamente con la Bf-109F, con solo unos pocos FW-190 ya en servicio. Desde el 22 de junio de 1941 hasta el 31 de diciembre de 1941, se reportaron 838 victorias y 168 pérdidas totales. En el Mediterráneo y sobre África del Norte, el ratio de victorias parecía similar al de Europa Occidental. Las cifras de victorias alemanas deben ser vistas con escepticismo, ya que, como muchas estadísticas de victorias de pilotos de caza de todas las naciones durante la Segunda Guerra Mundial, a menudo estaban infladas. Sin embargo, es indiscutible que estas cifras reflejan una alta eficiencia. Las cifras de victorias de los pilotos alemanes en el frente del Canal han sido en gran parte confirmadas por investigaciones de historiadores británicos. Las principales razones de los éxitos alemanes fueron la mejor táctica y la mayor experiencia de los pilotos. La superioridad de el 109F también contribuyó a estos éxitos. No es sorprendente que los expertos en aviación de la Luftwaffe lograran numerosos récords de victorias con E. Friedrich. Werner Mölders, con el F-2, fue el primero en alcanzar los 100 derribos en 1941. Gordon Gollop, volando con un F-4, alcanzó su victoria número 150 en agosto de 1942. Hans Joachim Marseille también alcanzó su victoria número 150 en septiembre de 1942, convirtiéndose en el piloto alemán más exitoso contra los aliados occidentales. La mayoría de sus victorias fueron con el Bf-109F. Al comparar el F con el E, que aún era casi tan rápida como el Spitfire 1 durante la batalla de Inglaterra, se puede ver el enorme salto que supuso el F. Nunca más fue el Messerschmitt tan superior. En 1942, el F comenzó
a ser reemplazada por la más potente Bf-109G. Aunque el Gustav tenía más potencia, los mejores cazas aliados volvieron a ser comparables. El Spitfire 9 llegó al frente en el mismo periodo y, al igual que el Gustav, alcanzó aproximadamente los 650 km por hora. La superioridad del Friedrich fue una anomalía en el desarrollo de la Bf-109. Nunca antes ni después una Bf-109 fue tan superior. Bueno, eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no te olvides de darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos en la próxima.